Buenas tardes, querida comunidad. Aquí estamos en este cuarto encuentro en torno al libro de Jonás. Nos toca hoy ver lo que hemos denominado el desenlace. Para hacer un resumen muy apretado, una recopilación muy sintética, hemos leído el texto del libro de Jonás, hemos seguido el relato, hemos visto la situación inicial en donde Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, esta ciudad pagana. Hemos visto el nudo de la historia, es decir, cómo Jonás, como el profeta, no quiso cumplir con su misión, huyó, y al huir poco a poco fue cayendo, descendiendo, fue autodestruyéndose. Y en el último video veíamos lo que llamamos la acción transformadora, el corazón de la historia en la cual Dios rescata a Jonás del abismo. Y gracias a lo cual Jonás reconoce que Dios es un Dios de salvación, que la salvación viene de Yahvé y que Yahvé es un Dios que quiere salvar. Bueno, hoy tendríamos que ver lo que sigue, el desenlace. Es decir, Jonás quería huir, Dios lo salva, él lo reconoce. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de ello? Por eso, ahora lo que vamos a hacer, como venimos haciendo en los videos anteriores, es pausar el video y leer el capítulo 3 del libro de Jonás, para ver cómo está organizado el relato. Así que pausamos el video un momentito, leemos el capítulo 3 del libro de Jonás y seguimos con nuestro trabajo en torno a este libro. Y ahora que cada uno ha leído personalmente este capítulo 3 del libro de Jonás, vamos a leerlo juntos. Antes de eso, como vieron en la lámina, el capítulo 3 de este libro tiene como dos partes bien diferenciadas. Una primera, que es la de la predicación de Jonás, que son los primeros 4 versículos, y el resto de los versículos, que es la de la conversión de los ninivitas y la del perdón de Dios. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es leer la primera parte. Por segunda vez, Yahvé habló a Jonás diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle el mensaje que yo te comuniqué. Jonás se preparó y marchó a Nínive de acuerdo con la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli, con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando: en el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Bien, esta primera parte, estos primeros 4 versículos que acabamos de leer, reflejan la respuesta a algunas de las preguntas que, recuerdan, nosotros habíamos dejado pendientes para el video de hoy. Una de las preguntas era: ¿qué diferencia encontramos entre el inicio del capítulo 1 y el inicio del capítulo 3? Porque nuevamente Dios envía a Jonás a Nínive. De hecho, el capítulo 3 comienza así: de nuevo fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás. La diferencia más importante, sin embargo, es la que encontramos en la lámina marcada en blanco. Mientras que en el capítulo 1, Yahvé decía: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. Ahora lo que dice es: y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. ¿Pero qué significa esta diferencia entre porque su maldad ha subido hasta mí y anuncia lo que yo te indique? Nosotros habíamos visto en el primer video que esta frase, su maldad ha subido hasta mí, hacía referencia al episodio de Sodoma.
un episodio donde es cierto que la ciudad al final fue destruida, pero en el que también se veía que Dios la quería salvar, estaba dispuesto a salvarla. Y que de hecho, gracias a la intercesión de Abraham, Lot se salva con toda su familia. Aparentemente Jonás esto no lo entiende, porque no solamente no va a Nínive a predicar, sino que además huye. Entonces, por un lado, a partir de ahora anuncia lo que yo te indique, lo saca a Jonás en cierta manera de la participación de la misión de la voluntad de Dios por salvar a la ciudad. Con Abraham, Dios lo había manifestado y Abraham había entrado en esa dinámica de intercesión para salvar. Dios lo hizo con Jonás, Jonás no pudo. Y por lo tanto, ahora Dios simplemente le dice, repite lo que yo diga, repetí lo que te digo, anuncia lo que te indico. Nada más. Porque Jonás se ha manifestado incapaz de entrar en esta dinámica de salvación que en el caso de Abraham se había manifestado como intercesión. Esto tiene una cosa muy, podríamos decir, linda y una cosa que es trágica. Lo trágico es esto que decíamos último, Jonás incapaz todavía de entrar en esta dinámica de salvación de Dios. Lo ha reconocido ya como Salvador, lo ha reconocido como su Salvador, es la experiencia mínima que necesita para ir a Nínive, pero Dios ya no le da la posibilidad de participar en esta dinámica de salvar a Nínive. Ya no le da la posibilidad de que creativamente, con sus ideas, con su capacidad, busque la forma de llevar adelante lo que le pide. Ahora simplemente le dice, anuncia lo que yo te digo. Esto digo desde el punto de vista de Jonás es trágico, pero por otro lado tiene algo de maravilloso. Y es que fíjense que cuando Dios pide algo, Él acepta nuestros límites. No nos pide algo, no nos pide una cosa y se queda contento cuando la vivimos solamente de manera plena y perfecta. Se conforma con lo mínimo, se conforma con nuestro intento, se conforma con que lo mínimo e indispensable de aquello que nos ha pedido se lo demos. Lo ideal hubiera sido que Jonás ayudara incluso con ideas, con sus deseos, con sus sentimientos, con todo su ser a lo que Dios le pedía. No puede. Dios esto lo acepta. ¿Y qué es lo que le dice? No importa. Vos anunciad lo que yo te digo. Digo, esto también es maravilloso, porque uno diría, bueno, ¿qué imagen sea la de Jonás? ¿Qué imagen maravillosa la de Dios? Porque si esto lo aplicamos a nuestra vida, nos vamos a encontrar con un montón de situaciones en las que queremos hacer lo mejor posible y no podemos, o nos cuesta mucho, o lo hacemos a medio. Pero frente a eso, Dios nos vuelve a repetir lo que le dijo a Jonás. Levantate, anda a Nínive y repetí lo que yo pedía. Es decir, no importa, acepto tu límite. Va a salir como yo quiera que salga. Ahora, fíjense, en esta primera parte, en estos primeros 4 versículos, no solamente es interesante esta diferencia con el capítulo 1, sino también qué es lo que Dios le indica, cuál es este mensaje que Dios les da. Uno diría es un mensaje fuerte porque el texto dice en 40 días esta ciudad será destruida. Ahora, vamos a analizarla un poquito a esta frase. Por un lado, esta frase del versículo 4 es la única profecía del libro de Jonás. Cuando hablamos de profecía, hablamos de una palabra de Dios, una palabra divina que es manifestada a través de uno de los enviados de Dios, a los que llamamos profetas.
esta es propiamente la única profecía que se contiene en el libro. Por eso, para nosotros esta frase es tan importante. Por otro lado, el verbo que aparece en el original hebreo, el verbo hapak, puede significar no solamente destruir, arrasar, sino que en realidad, en un primer sentido, significa invertir, subvertir, convertir, dar vuelta. Acá en la lámina vemos dos grupos de citas distintos. En el primer grupo de citas nos vamos a encontrar con ciudades que son destruidas. En el segundo grupo nos vamos a encontrar con cambios de actitudes, con conversión. En los dos casos se usa este verbo hebreo. Antes de seguir, tal vez podríamos pausar el video y buscar estas citas en nuestra Biblia para poder leer después esta frase: la ciudad será destruida, sabiendo que contiene toda esta ambigüedad. Bien, si hicieron este ejercicio de buscar las citas en la Biblia, como yo les decía, se van a encontrar con que se habla de dos cosas distintas. Se habla de destrucción, por un lado, ciudades que fueron destruidas, arrasadas, y por conversión, por otro. Es decir, situaciones en las que los hombres se volvieron a Dios. Esta ambigüedad del verbo en el original hebreo es muy interesante porque, como decía cuando presentaba la lámina, si tenemos que traducir literalmente, hay que traducir: en 40 días esta ciudad será invertida, dada vuelta, subvertida. Esta ciudad será convertida. Si hablamos coloquialmente, puesta cabeza abajo. Eso es lo que dice el texto. Obviamente, por la historia de Sodoma, por la historia de las ciudades castigadas por Dios en el Antiguo Testamento, Jonás, los lectores, seguramente también muchos de los oyentes entendieron: bueno, Dios nos va a destruir. Sin embargo, fíjense que después, más adelante, adelanto un poquito la segunda parte, pero ya la vamos a ver. Los ninivitas, ¿qué es lo que dicen? Nos convertimos porque tal vez Dios se arrepienta y no nos castigue. Tal vez Dios nos perdone. Es decir, se dan cuenta que este dar vuelta las cosas, esta inversión, este poner a la ciudad cabeza abajo, puede llegar a no significar destruirla, no cambiarla. Porque en el fondo, esto es lo que Dios les está diciendo. En 40 días esta ciudad va a ser dada vuelta, va a ser invertida, va a ser puesta cabeza abajo. Y uno diría: bueno, pero entonces, ¿por qué no lo dice así? No se trata de que no lo diga así, se trata de lo que el otro entiende. Porque fíjense, sería tanto como decir: en 40 días con esta ciudad va a pasar lo mismo que pasó con Jonás. Le pedí algo, no lo hizo, lo seguí hasta que se dio cuenta de que tenía que hacerlo. ¿Pero qué significó? Significó caer al fondo del abismo, significó estar en el medio de la tormenta, significó ser tragado por un pez. Porque cuando nosotros nos enfrentamos en serio a la gracia, si no queremos colaborar con ella, la gracia nos da vuelta. Nos da vuelta, pero para nosotros eso es un sufrimiento. Para nosotros eso es un dolor. Muchísimas veces, cuando hablamos de los castigos de Dios, en realidad no nos damos cuenta que de lo que estamos hablando son de las consecuencias de nuestra incapacidad de aceptar la gracia de Dios, de nuestra incapacidad de aceptar los dones que Dios nos da.
las cosas que Él nos quiere regalar. Y pongamos un ejemplo muy sonso. Es un ejemplo que yo pongo seguido, así que si alguno ya me lo escuchó, por favor, perdón, ¿no? Pero supongan que estoy muy enojado con alguien. Estoy muy enojado con alguien. Y me lo encuentro a la salida de la iglesia, y me lo encuentro a la salida del supermercado, y me lo encuentro cuando voy a cruzar la calle, y me lo encuentro cuando voy a doblar la esquina. Y me diría, ¿por qué me lo tengo que encontrar? Es tan grande la ciudad, es tan grande el mundo. Esta persona vive en, no sé, en la otra parte, en la otra punta de la ciudad, y me lo encuentro, me lo encuentro, me lo encuentro. Bien. Desde la gracia uno podría decir, Dios te sigue dando la oportunidad de que arregles las cosas. Desde una perspectiva humana, uno ¿qué hace? Se enoja más, se llena más de rabia. ¿Por qué me lo tengo que encontrar? Y le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, y se pone cada vez más y termina diciendo, Dios me está castigando. Es un castigo divino, no puede ser que siempre me cruce con esta persona. Bueno, ese es el sentido de esta ambigüedad del verbo que Dios usa y le pide a Jonás que manifieste. Nínive va a ser dada vuelta, quieran o no. Si colaboran, va a ser una gracia y va a ser para bien. Si insisten en sus pecados, van a terminar sufriendo, van a terminar siendo arrasados, van a terminar siendo destruidos como ya pasó antiguamente. Fíjense, en este punto, nosotros digo humanamente a veces hablamos de castigos de Dios, pero más que de castigos de Dios, tenemos que hablar siempre de las consecuencias de nuestras elecciones, de, podríamos decir así, nuestros autocastigos. Y vamos a leer ahora el final del capítulo. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive. Él se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Luego mandó proclamar a Nínive este decreto del rey y sus ministros: que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pastan, ni beban agua. Que hombres y animales se vistan con saco e invoquen a Dios con insistencia. Y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas. A ver si Dios se arrepiente y se compadece y se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, nosotros en esta última parte vamos a responder estas dos preguntas que también nos habían quedado pendientes del video anterior. Les había dicho, las preguntas parecen muy simples y lo son, pero aún así las recordamos y al responderlas vamos a descubrir qué es lo que esta segunda parte nos dice. Y la segunda pregunta era, ¿qué hicieron los ninivitas frente a la predicación de Jonás? La podemos resumir en una única frase o en el inicio de toda esta segunda parte. Los ninivitas creyeron en Dios. ¿Por qué pusimos solamente los ninivitas creyeron en Dios? Porque esta primera frase sintetiza todo lo que los ninivitas hicieron. Todo lo que viene después, el ayuno, la ceniza, el vestirse de saco, como dice el texto,
todo el decreto del rey, es decir, todo lo que viene después, en el fondo viene solamente a desarrollar o reflejar esto. Creyeron en Dios. Y fíjense que no dice creyeron en Jonás, no, creyeron en Dios. Es decir, creyeron que esa palabra que Jonás predicaba y anunciaba era una palabra divina. Primera cuestión de los ninivitas. Ellos aceptan la palabra de Dios. Es decir, no que crean en una doctrina, en una idea, aceptan confrontarse, ser interpelados, aceptan cambiar ellos a partir de una palabra que Dios les manifiesta. En un segundo lugar hay una cosa muy interesante, y es que no dice el texto creyeron en Yahvé. Si se acuerdan también en el primer video decíamos que la palabra Yahvé aparece cada vez que se habla en un contexto israelita, mientras que Dios, la palabra Dios, se utiliza en contextos paganos. Fíjense que Dios no les pide a los ninivitas que acepten la alianza, que crean en Él, que hagan sacrificios en el templo. Simplemente les dice, en 40 días esta ciudad va a ser invertida, destruida, convertida. Y los ninivitas frente a eso y aceptándolo como palabra divina, ¿qué es lo que hacen? Se arrepienten de sus pecados. Es decir, frente a esta palabra de cambian, van a cambiar sí o sí, y yo, Dios, se los estoy diciendo, los ninivitas se ven a sí mismos y dicen, bueno, frente a Dios lo que estamos haciendo mal son estas cosas, pedimos perdón. En este punto fíjense que, como digo, ellos no aceptan todavía la revelación porque Dios no se los ha pedido. Hay un paso previo a la santidad y es la capacidad de verse a uno mismo y aceptar que debe cambiar. Los ninivitas hacen esto. Y es impresionante, y recuérdenlo para el próximo video. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a pensar muchas veces que como tenemos la posibilidad de los sacramentos, de la plenitud de la fe, de la palabra contenida, de la palabra divina contenida en la Sagrada Escritura, todo eso nos puede santificar, es así. Pero, incluso frente a eso, esta capacidad de decir, está bien, me miro y acepto aquello que debo cambiar y que Dios me señala, es necesario. Sin esa capacidad, la palabra, los sacramentos, todo lo que nosotros podemos recibir en nuestra comunidad, en la iglesia, en la fe, todo eso queda estéril. Porque, por ejemplo, en la época de Jesús, eran los publicanos, las prostitutas, eran los más marginados los que aceptaban la palabra de Jesús. Porque Jesús llegaba a ellos con misericordia, pero también porque ellos, una vez que recibían la misericordia, reconocían, sí, tengo que cambiar. En cambio los fariseos no. No le doy más vuelta a esto porque sobre esto vamos a volver, pero como digo, los ninivitas, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que hacen? Creen en Dios y al creer en Dios se ven a sí mismos y aceptan que deben cambiar. Básicamente esa es la respuesta. Y teníamos una última pregunta que era, ¿qué es lo que Dios hace? Y aquí la respuesta también es muy simple. Dios se vuelve atrás y se arrepiente. La respuesta a esta pregunta también era bastante simple porque está explícita en el texto. Dios se arrepiente, se vuelve atrás, se arrepiente de permitir la destrucción de la ciudad
como decíamos, Dios iba a llevar a la ciudad hasta el extremo, la iba a dar vuelta, pero de tal manera que si no se convertían, iban a ser destruidos. Los ninivitas se convierten y Dios se apiada de ellos y elimina el castigo, elimina todo lo que podían llegar a sufrir, Dios lo elimina, lo hace desaparecer. La traducción en castellano por ahí es un poco, podríamos decir, pobre, porque uno diría, bueno, pero si él se arrepiente porque los quería verdaderamente castigar. No me voy a meter en los detalles del original hebreo, pero en el original está todo este juego que yo les decía, de un Dios que en realidad no quiere castigar, pero que quiere salvar, pero al mismo tiempo empuja a la ciudad a una situación en la que sí o sí se tiene que convertir, si no va a sufrir. No importa. De todas maneras, lo que queríamos señalar con esta última pregunta es esto: Dios se arrepiente, Dios cambia. Dios, frente a la situación de los ninivitas, dice, está bien. Los quería salvar, los quiero salvar, y ahora esta acción mía de estar empujándolos a una conversión, podríamos decir, que los puede hacer sufrir mucho, los frena. Que sigan su camino. Que sigan su camino porque, de nuevo, con este mínimo que me han dado, con este mínimo cambio, ya está. Uno diría, bueno, sí, es una cosa maravillosa de parte de Dios, una cosa que nos edifica mucho, algo que ya habíamos visto con Jonás. Acepta el límite de Jonás y, aceptando ese límite, vuelve a confiarle una misión. Y digamos, sí, pero fíjense, si hilamos fino, si nos ponemos a pensar, fíjense lo que esto nos está diciendo de Dios. Es un Dios en su misterio, en su profundidad, en un nivel que nosotros no terminamos de entender, pero aún así es un Dios que por nosotros puede cambiar. Un Dios que nos puede pedir algo, como a Jonás, y cuando nosotros no se lo podemos dar del todo, acepta que sea así y vuelve a confiar a nosotros. Un Dios que nos dice que nos tenemos que convertir o nos enfrentaremos a algo tremendo, y cuando lo hacemos elimina ese algo tremendo, pero porque decide cambiar su plan. Es decir, es un Dios que se convierte, es un Dios que se arrepiente, es un Dios que cambia frente a nuestras actitudes. Y esto, como digo, es algo tremendo, porque si uno piensa en Dios, dice, bueno, Dios, ¿cómo puede cambiar? Dios no puede cambiar. Dios es todopoderoso, es omnisciente, Dios es eterno, Dios no tiene ni principio ni final, Dios es inmutable, Dios está más allá de nuestros límites, Dios es totalmente trascendente, Dios está más allá de todas las limitaciones humanas. El cambio es un límite, porque supone que en un momento hay una cosa y después hay otra. Dios no puede tener esto, y todo esto es así. Y sin embargo, también en la relación con nosotros, Dios es un Dios que está dispuesto a cambiar. Y esto para nosotros es un misterio. A veces cuando pensamos en Dios y usamos la palabra misterio, lo primero que podemos llegar a pensar es en la Trinidad. Sí, un único Dios, 3 personas, es una cosa con tanta luz, decimos en teología, que no la podemos llegar a entender. Tenemos una mente tan chiquita y Dios es tan grande que no entendemos la Trinidad. Bueno, nos tenemos que acostumbrar en realidad a que nuestra mente es tan chiquita y Dios es tan grande que no hay nada en Dios que podamos entender. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es perfecto. Y aún así, frente a nosotros, Él nos acepta como somos y se va acomodando
a lo que somos. Fíjense las consecuencias para nuestra vida. Vuelvo a insistir esto que decía hoy de Jonás. Nosotros a veces pensamos que solamente cuando alcanzamos la perfección estamos viviendo la voluntad de Dios. Y mientras hacemos eso, Dios se va acomodando para poder salvarnos. En este punto, como digo, estamos dentro del misterio, pero es algo que tenemos que recuperar como cristianos. Darnos cuenta que nuestro Dios es un Dios que se compromete tanto con nosotros que nos acepta como somos. Y esto no es para justificarnos, sino para poder apoyarnos en Él. Y vamos a ir terminando el video con una pregunta. Ahora les voy a dar las 3 preguntas para el video próximo, pero todavía vamos a hacer un último ejercicio. Vieron que yo les decía que el capítulo 3 se divide en 2 partes diferenciadas. En la primera fue en la segunda parte, en este momento de la conversión de Nínive, ¿dónde está Jonás? Es decir, ¿qué pasó con Jonás? Vamos a tomarnos unos minutitos de nuevo, vamos a releer los últimos versículos del capítulo, del 5 al 10, y vamos a buscarlo a Jonás. ¿Dónde está Jonás? La respuesta es muy simple. Jonás no aparece. Jonás no está. Pero así como es simple, también es desconcertante. ¿Por qué? Mientras los ninivitas se convierten y regresan a Dios, Jonás, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde está? Acá la historia podría terminar, pero no sabemos qué ha pasado con el protagonista. Además, tampoco sabemos, como decíamos desde el principio, por qué había huido. Es decir, Jonás ahora desaparece y nos deja con un interrogante. ¿Por qué huyó? ¿Qué pasa con él? Este es el sentido de la situación final, este es el sentido del último capítulo que vamos a ver en el próximo video y para el cual ahora dejamos las preguntas para trabajar. La primera pregunta que vamos a hacer es ¿qué relación podría haber o qué relación podríamos encontrar entre el capítulo 4 de Jonás y el capítulo 15 del Evangelio de Lucas? Seguramente encontraremos muchas relaciones, tal vez no las podremos trabajar todas en el próximo video, pero es importante que hagamos este trabajo, que intentemos buscar qué relación o qué relaciones existen entre estos 2 capítulos. La segunda pregunta, ¿por qué huía Jonás? Esta pregunta que nos acompañó desde el principio, ahora en el capítulo 4, por fin vamos a poder responderla. Y finalmente la última pregunta, ¿qué responde Jonás a las preguntas que Dios le hace en los versículos 4 y 11 de este último capítulo? ¿Qué responde Jonás a las preguntas que Dios le hace? Y teniendo ya las preguntas para el próximo video, para continuar con el trabajo del libro y adentrarnos en el último capítulo, no nos queda más que terminar comentando la imagen que hoy ha estado detrás nuestro durante todo el trabajo y con la cual iniciamos y vamos a terminar ahora el video. Esta imagen está tomada de un libro medieval o ya empezando el Renacimiento del año 1493. El libro fue impreso en ese año, que se llama Las Crónicas de Nuremberg. Es un libro muy famoso porque está lleno de grabados. Es un libro de historia universal que se basa en los relatos bíblicos y está lleno de grabados, dibujos como este,
en el que se representan ciudades antiguas, ciudades de esa época, del siglo XV, de finales del siglo XV, y también tiene grabados de episodios bíblicos como la creación, la situación de los macabeos. La que yo elegí en este caso es la representación de la ciudad de Nínive, precisamente por lo que hemos hablado durante este encuentro. Bueno, ahora no voy a repetir. Pero es interesante porque además de que representa Nínive, fíjense que Jonás no aparece, como dijimos recién, Jonás ha desaparecido, lo vamos a tener que encontrar la semana que viene. El único que tenemos acá en esta imagen es el rey de Nínive, junto con su nombre, con el nombre de la ciudad. Pero digo, elegí la imagen porque quería poner a Nínive en el centro. A Nínive con todo lo que hoy hemos meditado y hablado de ella. Así que bueno, contemplando esta imagen, después la pueden ver mejor ahora cuando termine el video. No nos queda más que despedirnos. Que Dios los bendiga a ustedes, a su familia, a sus amigos, y nos encontramos, si Dios quiere,